Miren, aquí voy a poder trabajar, por ejemplo, con una capa que realmente voy a empezar a crear los fondos. Por ejemplo, presiono la tecla Control J para, Adelante. para crear una nueva capa de copia, ¿no? Por ejemplo, siempre es necesario tener una capa más de copia. A esta capa lo voy a ocultar y me voy a quedar solamente con esto. Miren, ahí tengo prácticamente las capas en blanco. Ya, entonces, miren, voy a partir de lo siguiente. Por ejemplo, voy aquí a utilizar la opción para eliminar esta imagen, por ejemplo, ¿no? O para poder aquí colocar como fondo una imagen. Por ejemplo, si yo quiero colocar el fondo de una imagen, recortar su fondo, recortar la parte del fondo, sin antes es necesario crear una perspectiva de arreglo, en este caso como una forma de combinación de colores. Ya, vamos a trabajar de esa forma. A ver, voy a crear aquí una nueva capa, nueva capa. Miren, esta capa que yo he creado acá es diferente a la que acabo de crear aquí, ¿no? Acá he creado una capa copia de la original. En cambio aquí he creado una capa nueva. Ya, a ver, esta capa nueva, voy a ocultar estos dos. Sobre esta capa nueva, yo puedo trabajar una matiz, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo tengo un espacio de trabajo. Este es mi espacio de trabajo. Mi mesa de trabajo, es todo esto, ¿ya? Sobre todo esta mesa de trabajo, para yo llegar a este recuadro, esta mesa de trabajo, siempre al iniciar Photoshop me voy a la opción nuevo. Y en esta parte de la opción nuevo yo puedo observar acá las respectivas configuraciones, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero crear un producto publicitario, por ejemplo, relacionado al Día del Padre, puedo crear un póster o un postal. La diferencia es que estos son valores ya prediseñados, que el mismo Photoshop trae para poder aquí configurar su anchura, su altura en base a una resolución que vamos a ir trabajando. ¿Sí? Miren, aquí también yo puedo crear, por ejemplo, una forma de tamaño, ¿no? ¿Ya? Aquí están los documentos que se han creado de manera reciente. ¿Sí? Ahí están los documentos que se han creado de manera reciente. Y acá podemos observar los, las plantillas que se puede ir editando. ¿Ya? Entonces yo aquí lo que he hecho, bueno, acá es necesario, o también no es tan obligatorio, pero sí es necesario aquí desactivar esta opción para poder trabajar de manera más libre y darle un nombre a este efecto artístico, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? A ver, sobre lo que tenemos ya, aquí ya está diseñado esta mesa de trabajo, ya lo tengo ya preparada. Voy a trabajar de la siguiente manera. Por ejemplo, voy a darle un fondo. Cuando vamos a trabajar diseños artísticos, por ejemplo, como estos, aquí les voy a presentar en internet unos modelos que podemos ver, por ejemplo acá, postales, por ejemplo, de cumpleaños. Miren, acá podemos observar estos fondos. No sé si pueden ver estos fondos degradados. Estos son fondos preparados, ya debidamente degradados. Por ejemplo, aquí hay un fondo artístico que es necesario trabajarlo. Por ejemplo, aquí, ¿sí? Ahí tenemos los diferentes fondos. Listo. En estos fondos artísticos vamos a nosotros a observar de la siguiente manera. Por ejemplo, cumpleaños. Miren, aquí tienen un efecto, por ejemplo, de trabajo. Miren, ¿se dan cuenta este fondo cómo está diseñado? Tiene una forma
de efecto, ¿no? De la imagen, ¿no? Por ejemplo, feliz cumpleaños. Y es una forma de poder trabajar las diferentes partes artísticas. Ahí se está combinando degradaciones de colores. Ahora, ¿cómo nosotros podemos crear esos fondos? Lo podemos hacer nosotros esos fondos para nuestros productos publicitarios, ya sea para una tarjeta de presentación, ya sea para un póster, para un postal, para un afiche, para un volante, etcétera. Lógicamente que hay algunas cosas que sí nos va a realizar más pasos, más procesos a seguir, ¿no? Ahí en la sesión de clase les he puesto todos estos detalles, un manualito de secuencia, de pasos, para que ustedes puedan visualizarlo y puedan ayudarse de los procedimientos que se está haciendo. Sin embargo, no es suficiente, ¿no? Aquí les voy a enseñar cómo trabajar estos fondos. Miren, aquí por ejemplo voy a ser bastante explícito en trabajar, por ejemplo, con lo siguiente. Tenemos aquí la herramienta degradado. A ver, vamos a ir buscando nuestra herramienta degradado acá, degradado. Y tenemos también la herramienta bote de pintura. Primero vamos a crear la herramienta bote de pintura. Miren, cuando yo quiero crear un fondo, no puedo. Ojo, estoy acá en la capa. Me voy a ubicar acá en la capa, ahí. Me ubico aquí en la capa y luego activo la herramienta bote de pintura y voy a poner el bote. Bien. ¿Por qué creen que no me pinta esto? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque el color que está aquí está diferente, ¿no? A ver, voy a crearle acá un color, le hago doble clic aquí y acá voy a crear un color. Miren, observen, aquí aparece un código de colores. Vamos a jugar con estos colores. Vamos a trabajar con estos colores, por ejemplo, ahí está. Tenemos estos colores azulinos, por ejemplo, ¿no? Podemos trabajar el azulino, el azul y el negro, por ejemplo, ¿no? Y un blanquito, por ejemplo, si deseamos, ¿no? Yo le doy un clic, mira, al momento que yo elijo, por ejemplo, un tono de color, por ejemplo aquí, selecciono un tono de color como este, por ejemplo, me ubico, me va a mostrar acá un código, no sé si ustedes lo observan, este es un código de color, ¿ya? Ese es un código de color, en la sesión de clase también está, ¿no? Un ejemplo que mostramos. Selecciono esta parte, le digo OK, miren, ya se cambió el código de color, ya se mostró aquí. Ahora yo lo que voy a hacer, por ejemplo, es de la siguiente manera. Si yo utilizo un trazado de aquí a un clic, se va a mostrar todo de color frontal. Este es un color frontal. El color frontal es el que me va a mostrar de manera inmediata por defecto. ¿Sí? Si yo cambio a ese color que está abajo, estoy combinando con otro color, le hago un clic, miren, cambia al otro color. Pero yo tengo que cambiar acá la frontalidad de color. Hasta ahí nos estamos entendiendo, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo quiero cambiar de color negro? Hago un clic aquí, en esta parte donde se muestra de color, debajo, estos cuadritos pequeñitos. Le hago un clic y miren, y me va a dar una tonalidad diferente, ¿no? Me dan una tonalidad de esta forma. Miren, yo hago un clic, me arrastro, voy cambiando los colores, ¿no? Por ejemplo, un negro. Sobre este color, sobre este color, yo voy a ir trabajando de la siguiente manera. Por ejemplo, yo tengo aquí un color ya negro establecido, ¿ya? Mi capa ya está colocada, ya está pintada de color negro. ¿Qué es lo que voy a hacer ahorita? Por ejemplo, yo quiero hacer una forma de fondos, una combinación de fondos de colores. Lo que voy a hacer aquí es lo siguiente, duplicar esta capa, control J para duplicar la capa, ojo, la misma capa, no estoy creando una nueva capa, sino estoy duplicando una copia de una capa que ya existe, ¿no? No estoy creando una capa de cero, sino creando una copia de una capa que ya existe. Y esta capa copia yo le voy a dar, por ejemplo, fondo. Fondo le voy a colocar. A esta capa fondo yo le voy a dar un color, por ejemplo, con este bote de pintura.
Le voy a dar un color de esta forma, a ver. Aquí le voy a dar doble clic. Aquí le voy a dar doble clic. Y me va a mostrar lo siguiente. Al momento de darle doble clic sobre la capa, le doy doble clic sobre la capa, me va a mostrar lo siguiente. Yo puedo utilizar los estilos de capa, ¿se acuerdan? Cuando nosotros queremos elaborar un producto publicitario, vamos a utilizar todos los medios necesarios que conocemos. Por ejemplo, un estilo de capa me va a dar lo siguiente. Por ejemplo, voy a darle la opción donde me dice superposición de colores. Y aquí también hay opciones que me va a trabajar con estos colores. Cuando le doy un clic aquí en la opción donde dice superposición de colores, ¿cómo es que yo he llegado a este estilo de capas? Yo he seleccionado esto, le he dado doble clic a la capa del fondo, ¿ya? Y me aparece este estilo de capa. Muy bien, ahora sí, lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí podemos observar, aquí podemos observar unas especies de hitos o unos manejadores que van a realizar la combinación de colores. Por ejemplo, yo aquí voy a utilizar la superposición de colores, que ustedes pueden observar al momento de darle más, puedo ir agregando más colores, ¿no? Más colores superpuestos. ¿Qué significa esta superposición de colores? Que vamos a crear un fondo, ¿sí? Como capa que me va a determinar un diseño artístico. Esta superposición de colores me va a permitir a mí trabajar con colores diversos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a generarle a este estilo de capa un nuevo estilo. ¿Sí? Un nuevo estilo. Le voy a dar aquí un clic en nuevo estilo. Y aquí es para crear un nombre de un estilo que yo voy a ir creando. ¿Sí? Por ejemplo, aquí todavía no estoy dándole ningún estilo. Ya, por ejemplo, yo acá tengo la opción para poder elegir el color. Por ejemplo, le doy un clic acá donde dice color y aquí me va a mostrar el color que yo deseo. ¿Dónde estaban esos puntos de ajuste que nos mostraban aquí? No me muestra esos puntos de ajuste. A ver, vamos a ver un ratito. A ver, de nuevo sigamos, ¿ya? A ver, por ejemplo, para que los recién que han ingresado, doble clic acá en fondo, doble clic. Y acá en el fondo, al momento de dar doble clic sobre esa capa, me va a aparecer esto, ¿ves? ¿Sí? Me va a aparecer los estilos de capa. En estos estilos de capa voy a elegir la opción donde dice superposición de colores, un clic. Y yo tengo que darme cuenta aquí, ¿ve? Ya, a ver, si nos concentramos, tengo que darme cuenta acá, en esta parte. Acá estoy marcándolo esto. En esta parte nosotros tenemos que darnos cuenta. ¿Ya? Borramos todos los dibujos. Y acá aparece como una muestra. Acá aparece como una muestra. Estos son los manejadores de color que vamos a ir trabajando. Ya, estos manejadores de color. Borramos todo esto. Y le doy un clic aquí, por ejemplo. Por, yo fui a verlo, tengo que hacer un informe ahí, más o menos. Por ejemplo, doble clic. Bien, aquí puedo ir a trabajar con estos manejadores que no van a ir trabajando.
porque el trailer chocó con fuerza en la columna, y la columna no lo moví un poquito, no la columna, pero todo el golpe se precipita en la pared, sí, y ahorita estoy acá en la casa, voy a hacer el informe aquí de 1500 ladrillos, aproximadamente 2500 de gasto. Listo. Aquí, por ejemplo, vamos a observar de la siguiente manera. A ver, en esta parte, Sí, pues, porque la pared a la llave no puede ser unas tablas de dentro y de espalda. Está bien, ya, ya, ya. Sí, podemos pues ver ahí un no, tipo de, ya de no, fusionar. Por ejemplo, acá separamos tenemos por lo general ahí, cuando vemos la funcionalidad, vemos los colores principales, ¿no? En este caso, por ejemplo, quiero darle el azul, me va a poder observar qué colores deseamos fusionar. Tengo aquí el color verde, color gris, vamos a ver acá el color verde, ahí está, ¿no? Por ejemplo, miren, yo puedo ir trabajando con esta degradación de colores, por ejemplo. Listo, ahí, ¿no? Y acá, por ejemplo, yo me doy cuenta, hay que ir analizando estas partes, estas opciones, por ejemplo, capacidad de relleno, por ejemplo, miren. Vamos a ir viendo el nivel de opacidad, ¿se dan cuenta? Acá me va mostrando una previsualización de cómo va a ir quedando el contenido, ¿no? En este caso del color de fondo. Y aquí podemos ir viendo, podemos ir observando eh, los diferentes canales. Por ejemplo, ¿qué significa estos canales? Estos canales vienen a ser la combinación de colores de fondo. Por ejemplo, rojo, green, verde, ¿no? Cuando yo quiero trabajar un diseño preestablecido ya personalizado, como un fondo, como ustedes han podido ver en la imagen en internet, podemos nosotros trabajar de esa manera, ¿no? Yo le doy un clic en la opción donde dice estilo nuevo, voy a crear mi estilo, ¿no? Por ejemplo, estilo, le voy a colocar estilo azulino. Y le puedo escribir el nombre y le doy ese color de estilo, ¿no? Miren, le doy un clic en el estilo y acá le voy a dar un clic, ok, miren lo que va a pasar. Por ejemplo, aquí un estilo le voy a dar, por ejemplo, a ver, superposición de degradado. Ahí vamos a ver cómo funciona con esta superposición de degradado. Voy a trabajar, por ejemplo, acá con un color degradado, por ejemplo, aquí voy a utilizar esta opción aquí, fondo. Puedo utilizar esta parte, por ejemplo, y quiero dar un azulino, un color azulino. Y en el momento que le doy o los voy seleccionando el color, me aparece aquí una especie de, a ver, me aparece una especie de código de color, que ustedes lo van a ir observando, una especie de código de color. Y le digo aquí, por ejemplo, ok. Acá, por ejemplo, utilizo doble clic de nuevo aquí y voy a decir, por ejemplo, ahí está, por ejemplo, le doy un clic en OK. Miren cómo va a ir combinando estos colores, ¿no?
Por ejemplo, aquí puedo utilizar este color, por ejemplo, de acá. Acá puedo utilizar otro color, ¿ya? En superposición de degradado, por ejemplo, puedo utilizar este color de acá arriba y acá le puedo dar un clic en OK, por ejemplo, ¿no? A ver. Si hago un clic, por ejemplo, acá, voy a ir dando ese degradado, ¿no? Si aquí quiero colocar, por ejemplo, un color también oscuro y en medio que quede blanco, lo puedo trabajar con estos puntos de degradado. Por ejemplo, le hago doble clic aquí, voy trabajando esta parte. Ahí, por ejemplo, le doy un clic en OK. Miren, ya puedo trabajar de esta manera. Esto aquí es para poder mover la ubicación. Este puntito pequeño para poder mover la ubicación del degradado. ¿No? Ahí vamos a ir trabajando esta parte. Por ejemplo, ahí ya se perdió, ¿no? Bueno, yo puedo hacer control Z para recuperar. ¿Bien? Y acá me aparecen los puntos, pues, ¿no? De poder trabajarlo, ¿no? De esta manera, ¿bien? Voy a ir trabajando de esta forma, hago un clic arriba en los puntos, voy a ir trabajando los degradados, ¿no? Ahí, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, yo le voy a dar un clic en OK, doy clic en OK, y a ver, vamos a ver esta parte, cómo nos va quedando. A ver, no me sale esto, ahí vamos a ver. Control más almas Z para volver atrás. Ya. Por ejemplo, aquí voy a utilizar esta parte. A ver, voy a crear acá una nueva capa. Control G. Y aquí, por ejemplo, voy a trabajar la capa de fondo. Fondo. A ver, voy a utilizar la herramienta bote de pintura. A ver, ahora sí, a ver. De fondo, voy a tener una especie de degradado de este fondo. Voy a trabajar de una manera de degradado este fondo. A ver. Le voy a dar doble clic aquí, en la capa. Me va a aparecer los estilos de la capa que deseo trabajar, ¿no? Por ejemplo, acá le digo superposición de colores. Yo acá voy a, en este caso, acá por ejemplo el degradado ya lo tengo. Y aquí por ejemplo voy a darle un ángulo de 90, a ver, 90, 90 nada más le dejo ahí.
Aquí le voy a dar, por ejemplo, esta parte, le digo OK. Ya, a ver, a ver, vamos a ver. Bueno, vamos a ver aquí, a ver, por aquí. A ver, doble clic. Por ejemplo, superposición de colores, le puedo dar disolver. Acá le voy a ir dando, por ejemplo, la superposición de degradado. Por ejemplo, arriba le voy a colocar, por ejemplo, normal, en degradado, le doy este tipo de degradado. Ahí está, ¿no? Fondo. A ver. A ver, con este fondo vamos a ir trabajándolo. Entonces, diseño. Voy a trabajar de la siguiente manera. A ver, voy a la opción donde dice edición. Ya, edición, me voy a la opción transformar. Le digo escala. Y aquí, por ejemplo, voy a bajar una escala ahí, por ejemplo, de esta forma. Por ejemplo, forma y voy trabajando esta forma de esta parte de fondo. ¿Sí? Ya, a ver, una vez que tenemos esta parte, le digo aplicar la transformación. Miren, yo voy creando más o menos una especie de este tipo de fondo. Ya, a ver, vamos a ir viendo cómo podemos trabajar un fondo de degradado. Sí, estamos ahí viendo cómo se trabaja un fondo de degradado. Miren, cuando yo creo un recuadro acá, un rectángulo, por ejemplo, me va quedando un fondo. ¿Dónde he hecho un rectángulo? Aquí en esta parte. Por ejemplo, acá en degradado, acá en degradado, me va a mostrar este bloqueo. ¿Por qué me muestra este bloqueo en degradado? Porque simplemente aquí está como un objeto inteligente. Yo le digo clic derecho en la capa, de aquí abajo, le digo rasterizar capa, y ahora sí ven. Yo puedo ya cambiar acá el efecto, ¿no? Puedo ir cambiando un efecto, puedo ir cambiando un efecto respectivo, ¿no? A cada fondo.
Si quiero llevar la capa hacia arriba, suelto. Miren, ya tengo un efecto de fondo, miren. Estoy haciendo un efecto. ¿Cómo hago un efecto con la combinación, pues, de estos respectivos fondos? Miren? Ya, entonces, por ejemplo, yo acá puedo ir trabajando de esta forma. Por ejemplo, acá abajo en el fondo, puedo ir haciendo un clic y miren lo que me va quedando como una especie de fondo, ¿no? Puedo cambiar de color de repente si yo deseo, ¿no? Pero